bien. Vamos a compartir entonces. Ahí tenemos el OneNote. Y es justamente en este ejercicio. Fíjense que era el que correspondía a una ecuación del tipo irracional. Y el problema surgió a partir de este paso, que les voy a pedir que lo corrijan, a partir de acá. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer directamente es algo simple. Vamos a aplicar la propiedad distributiva acá. Insisto, este es un errorcito que se dio en el ejercicio de ayer y que les voy a pedir corrijan, ¿sí? Entonces, al hacer la propiedad distributiva, esto me quedaría 16 menos 4x. Y acá en el otro miembro lo que vamos a hacer es resolver el cuadrado de este binomio. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, esto? Esto es lo que tendremos que haber hecho. ¿Mm? Ahora, fíjense que este y este se pueden simplificar y de esta manera ya podríamos pasar todo lo que es incógnita a alguno de los miembros, ¿sí? Como el que tiene el mayor grado es positivo, convendría pasar este menos 4x hacia acá. ¿Mm? Fíjense que al pasar positivo me quedaría 8 menos 4, ¿verdad? Y de acá fíjense que tenemos una ecuación cuadrática, ha quedado una ecuación cuadrática incompleta, que está igualada a 0. En este caso particular le está faltando el término independiente, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sacábamos, perdón, factor común, en este caso simplemente x. ¿Mm? Y de acá podemos concluir que los dos valores que van a resolver mi ecuación van a ser o x igual a 0, ¿sí? Que lo habíamos sacado, o bien, como tenemos acá un producto de dos factores que da 0, era o alguno de ellos es 0 o ambos, ¿verdad? Entonces planteamos esa condición. Y acá podríamos decir que x es igual a 4. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ese era el errorcito que había en un ejercicio entonces que habíamos planteado ayer. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todos me Sí, escuchan? Bueno, sí, profe. perfecto. Bueno, esto Sí, profe. a modo de fe de ratas, un errorcito que yo cometí ayer. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar para completar ya lo que sería el trabajo práctico. Creo que algo hicimos ayer de inecuaciones, pero vamos a repetir algún ejercicio quizás. Y si no, bueno, vamos a ver algunos que son interesantes en la forma, ¿no? En la construcción, porque se puede dar también a partir de lo que nosotros tengamos acá. Para eso yo voy a hacer el ejercicio F, ¿sí? Del 29 entonces vamos a hacer el apartado F. En el F tenemos x menos 2 al cuadrado menor o igual que 16. Bien, la misma forma en la que vamos a resolver me refiero a el mismo concepto, al mismo criterio, es el que ustedes deberían de aplicar para el G, por ejemplo. Nada más que van a tener que tener en cuenta la desigualdad, cómo está representada, ¿sí? En el otro ejercicio. Bien, ¿cómo hacíamos acá? Bueno, lo ideal era que para poder eliminar esta potencia, era aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que Sí. acá yo tendría la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. Vamos a buscar un poquito más. Ahí está. Menor o igual que la raíz de 16.
Ahora, acá es en donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo la raíz de una base que está elevada al cuadrado. La tentación sería, ¿no es cierto?, cancelar esta raíz con este cuadrado. Pero eso no sería así, teniendo en cuenta que esto es la representación de ¿qué? Si ustedes se Con raíz acuerdan, de cuadrados. no. Recordemos que cuando ustedes tenían la raíz de x cuadrado, esto era equivalente a decir que valor absoluto de x, chicos. Entonces, tener la raíz cuadrada de esta base elevada al cuadrado sería lo mismo que tener el valor absoluto de x menos 2, menor o igual. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. 4. Y de acá, yo ya podría aplicar otra propiedad del valor absoluto que decía que cuando el valor absoluto de x era menor o menor o igual que a, la resolución iba a ser para valores mayores o iguales que menos a y menores o iguales que a. Si nosotros nos estamos dando cuenta, este x estaría cumpliendo el mismo rol que todo esto que yo tengo acá. O sea que yo podría decir tranquilamente que para resolver esta desigualdad que tiene un valor absoluto, yo tendría que poner x menos 2 mayor o igual que 4 menor o igual, perdón, que menos 4 y menor o igual que 4. Y acá, lo que nosotros podemos hacer ahora es sacar este 2. Tengamos presente que cuando yo tenía este tipo de propiedad, a mí me quedaba, ¿no es cierto? Me quedaba una desigualdad doble o simultánea, ¿m? En donde, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, simplemente despejar Pasar x. sumando ahora. Correcto, este menos 2 que está acá, lo voy a pasar sumando hacia ambos extremos de la desigualdad. Entonces yo voy a tener menos 4 más 2 menor o igual que x, y x es menor o igual que 4 más 2. En definitiva, el valor de x será mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 6. Esto está como desigualdad. Si yo quiero expresarlo como entorno, ¿cómo sería? Cerrado en menos 2, cerrado en 6. Seis. Si nosotros queremos hacer la gráfica, suponiendo que esté el 0 por acá estará el menos 2, por acá estará el 6, y esto será pintado acá en 2, pintado acá en 6, y todos los valores que están comprendidos entre esos dos extremos que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Como les decía, en el ejercicio G van a encontrarse ante una situación muy parecida, pero ahora fíjense que la desigualdad está cambiada de sentido y además dice simplemente mayor que 25. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes tendrán que tener en cuenta que la propiedad ya no es esta misma que tenemos acá. Ahí ustedes se van a tener que valer, lo voy a hacer acá en rojo para que quede claro. Ustedes tienen una propiedad que dada esta forma, ¿qué les decía? A ver si se acuerdan. ¿Lo podemos callar a Firulais? Gracias. A ver, ¿qué decía esta propiedad? X será Que X tomaba mayor. valores menores que ¿quién? Que menos A, y esto estaba unido a todos los valores de X mayores que A. ¿Sí? Acá no ha quedado bien claro esto, lo voy a poner bien.
es cuando ustedes hacen, ¿sí? Cuando ustedes hacen desde la gráfica, ¿sí? Y suponiendo que acá está el 0, acá esté A y acá esté menos A, ustedes hacen para todos los valores que están por debajo del menos A y todos los valores que están por arriba del A. ¿Está claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda acá? Bueno, esto es lo que ustedes van a tener que aplicar entonces para resolver. Por eso les decía, el criterio es el mismo, nada más que hay que tener en cuenta cuál es la propiedad que van a tener que usar. Bien, con respecto al ejercicio I y L, que si no me equivoco, si lo hicimos ayer, son prácticamente los mismos, nada más que los valores de los factores están cambiando, nada más que eso. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? ¿Hay alguna duda? En el L tendríamos que aplicar distributiva antes de empezar. No, porque ya tenés los factores expresados ahí. En ese caso, lo que tendrías que hacer es justamente considerar que el producto de dos factores, en ese caso, si vos te fijas, te da mayor que 0. ¿Sí? Lo voy a poner para todos los compañeros, porque quizás todos no tengan el práctico, en la mano por lo menos en este caso. Tenemos esta situación. Acá yo ya tengo el producto de dos factores, que la idea es hacer esto, sobre todo cuando uno tiene una ecuación cuadrática acá, ¿verdad? La idea justamente es que esto quede en su manera factorizada. Entonces, a ver, si yo tengo el producto de dos factores que me dice que es mayor que 0, eso me está diciendo, en definitiva, que esto es como, es positivo. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto sea positivo? Los dos signos tienen que ser iguales. El signo de los dos factores tiene que ser igual. Y bueno, eso es lo que vos tenés que plantear. Vas a tener dos casos. El primer caso, en el cual x menos 3 será mayor que 0, pero además x menos 1 es mayor que 0. Hay que acordarse que acá hay un y. O sea, este es mayor que 0 y este es mayor que 0. Y acá tenemos o el segundo caso, en donde vas a tener que x menos 3 es menor que 0 y x menos 1 es menor que 0. Y luego, como acá dice o, habrá que hacer la unión de este conjunto solución, que le llamamos conjunto solución 1, y de este, que será el conjunto solución 2. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y en el ejercicio K, bueno, ahí tenemos una ecuación cuadrática que está completa y que la recomendación sería resolverla, obviamente, para encontrar las raíces y a partir de ahí, bueno, directamente buscar esto que tenemos acá, que es su forma factorizada, y simplemente ya poder resolverlo como lo estamos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, perfecto. A ver, yo voy a... Disculpen. Vamos a ver el apartado 30. El punto 30 del práctico, que es justamente el último. En este caso vamos a plantear desigualdades, pero con cocientes, ¿sí? Con funciones que son fraccionarias
o ecuaciones fraccionarias, ¿sí? Inecuaciones fraccionarias, perdón, para decirlo correctamente. Muy bien, a ver, en el apartado A tenemos menos 2x más 2 sobre x menos 1. Y esto es menor o igual que 0. A ver, cuando tenemos un cociente estamos en una situación parecida, por no decir idéntica, a la del producto, con respecto a lo que es la confección de la resolución. ¿Por qué? Porque deberíamos de aplicar regla de los signos también para tener en cuenta esto que tenemos acá. A ver, ¿cómo lo podríamos interpretar? Si yo tengo un cociente que me da un resultado que puede ser menor o igual que 0, significa de que esto es ¿cómo? Es negativo o 0, ¿verdad? O dice menor o igual que 0. ¿Qué se tendría que dar para que se cumpla esta inecuación? Para que sea negativo. Los factores tienen distintos signos. Tienen que tener distintos signos. O bien, para que me dé 0, por lo menos el numerador tiene que ser 0. Ya sabemos que el denominador nunca puede ser 0. Por eso hacemos hincapié en el que el numerador puede ser 0. Entonces, bueno, a ver, eso significa que vamos a tener también dos posibles situaciones, ¿verdad? Un primer caso en el cual menos 2, por ejemplo, x más 2 va a ser mayor o igual que 0, es decir, vamos a considerar el numerador positivo y el denominador será negativo. Ya hemos dicho entonces que esto lleva el signo menor o mayor dependiendo de la situación, pero no igual a 0 porque el denominador no puede ser nunca igual a 0. ¿Está claro, no? Y acá nosotros vamos a despejar x. O sea que tenemos menos 2x mayor o igual. Este 2 que está acá positivo va a pasar negativo hacia el otro lado. Y fíjense que acá el coeficiente que acompaña a x es ¿cómo? Es negativo. Eso significa que al pasar al otro miembro, ¿qué va a pasar con el sentido de la desigualdad? Va a cambiar, ¿verdad? O sea que acá nosotros tendremos que x, entonces, es menor o igual, menos 2 sobre menos 2, x tomará valores menores o iguales que 1 para esta situación. Para la segunda, bueno, si yo despejo x, esto será x menor que ¿quién? Que 1. ¿Está claro? A ver, si yo a esto lo pongo en la recta, sí, a ver, lo voy a poner un poquito más abajo, porque si no... Ahí está. Suponiendo que por acá está el 0 y acá el 1. Para la primera que tengo, que está pintado en 1, ¿verdad? Está pintado en 1 porque dice menor o igual. Entonces, desde ahí voy a tener, desde acá, perdón, ahí estamos, desde acá hacia el infinito negativo, hacia acá. Pero por otro lado tengo esta otra, que va a estar, a diferencia de la anterior, vacía. Y también hacia el lado negativo. Ahora, la pregunta es, ¿hay valores comunes entre estos dos conjuntos? Sí, ¿verdad? Todos estos que están acá. Sí. Pregunta, ¿el conjunto solución 1? Entonces, ¿cuál será? Abierto en infinito negativo Ujú. y abierto en 1. Y abierto en 1. ¿Por qué abierto en 1? Bueno, porque si bien hay un conjunto que sí lo contiene el 1, el otro no lo contiene. Y como hemos dicho, ¿sí? El I es sinónimo de intersección. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de intersección tenemos que
tener todos los valores que se repitan en todos los conjuntos. En este caso, vuelvo a insistir, el 1 se repite en un conjunto, pero en el otro no. ¿Está? Muy bien. Vamos con el segundo caso. Para hacer el segundo caso, ahora yo voy a considerar el caso inverso a este. O sea que el denominador ahora es negativo, o sea, menos 2x más 2 es menor o igual que 0. Y la otra situación es ¿cuál? Que el denominador sea mayor que 0, ¿sí? Cambiándole el signo. Ahora uno es negativo y el otro es positivo. De acá, nosotros vamos a decir ahora que menos 2x será menor o igual que menos 2. Y ahora, nuevamente, tenemos que despejar este coeficiente que es negativo, lo cual le va a cambiar el signo a la desigualdad. De que x será mayor o igual que menos 2 sobre menos 2. Y esto me va a dar, fíjense, x mayor o igual que 1. Por otro lado, acá tendremos que x simplemente al despejar el menos 1 será mayor que 1. ¿Sí? Nuevamente, si nosotros hacemos una gráfica para entender esto, ahora vamos a colocarlo al 0 por acá y el 1 aquí. Para la primera instancia tenemos que esto está pintadito acá en 1 y se va hacia el infinito positivo ahora, mientras que para la segunda instancia esto está vacío y se va también hacia el infinito positivo. Entonces, ¿hay valores comunes? Sí, todos estos que están acá. Por lo tanto, el conjunto solución 2, ¿cuál será? Abierto en 1 y abierto en infinito. Abierto en 1 y en el infinito o menos infinito como corresponde también tendrá que estar abierto. Por lo tanto, ya sabemos que se tenía que dar el primer caso o el segundo caso. Por eso mismo, la solución total era igual a ¿qué? Al conjunto solución 1 unido por esta O que está acá, al conjunto solución 2. Es decir, que el conjunto solución total será desde menos infinito hasta 1, abierto, unido, al conjunto solución 2, que es abierto en 1 hasta el infinito positivo. Dicho en otras palabras, van a ser todos los números reales excepto el 1. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero porque el 1 está repetido en esos dos conjuntos, ¿sí? Y está abierto en cada uno de ellos. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Bueno, esta es la ¿Cómo forma. expresaría? ¿Queda expresado así nomás? ¿O hay que... Y lo que pasa es que acá está la unión. La unión viene desde este O. No hace falta escribir entonces que x puede ser cualquier número real menos 1. Lo dejamos así como está. Es que esta es la forma en la cual se expresa un conjunto solución en una inecuación. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. A ver. Vamos a hacer otro. A ver. La tinta acá. Listo. Bueno, ustedes díganme. Tenemos 3, 6, 12 ejercicios propuestos. A ver, alguno que ustedes quieran hacer. El j. El J. Bueno, el J tenemos 4 sobre x menos 1.
Y esto me dice menor que 2. Bueno, antes de resolver cualquier cosa, yo lo que tendría que tener como referencia es que de este lado, en donde generalmente suele haber un valor, como en este caso es el 2, yo tendría que tener un 0 para poder resolver como referencia a esto que está acá. Eso significa que a este 2 lo voy a pasar al primer miembro. Y ahora voy a tener 4 sobre x menos 1 menos 2, y esto es menor que 0, ¿ven? Perfecto, resolvemos esto que tenemos acá en el primer miembro, que me quedará 4 menos 2 por x menos 1, y el común denominador será x menos 1. Y esto es menor que 0. Ahora bien, aplicamos la propiedad distributiva acá, y vamos a tener 4 menos 2x más 2 sobre x menos 1 menor que 0. Y por último ya asociamos lo que son los términos semejantes y tenemos menos 2x más 6 sobre x menos 1. Y esto tiene que ser menor que 0. Bueno, la misma situación de recién, ¿verdad? En este caso, al ser menor que 0, significa que estamos hablando de valores negativos. Al hablar de valores negativos, significa en un cociente que el signo de los factores, en este caso numerador y denominador, tiene que ser como distintos. Distinto. Entonces vamos a tomar un primer caso en el cual decimos que el numerador va a ser positivo. En este caso, fíjense que hablamos de menor, ya no decimos menor o igual que 0 o mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que haciendo una diferencia con el ejercicio recién, ahora tanto numerador como denominador solamente van a tener esta desigualdad. Menor o mayor dependiendo de cada una de las instancias. Menos 2x más 6. Vamos a tomarlo en positivo para el primer caso, numerador. Y acá, y x menos 1 menor que 0. Y acá vamos a despejar x. Tenemos menos 2x mayor que menos 6. Fíjense, acá el coeficiente que acompaña a x es negativo, con lo cual le va a cambiar el sentido a la desigualdad. Y esto me quedará menos 6 dividido en menos 2 es menos 3. Positivo. Perdón, 3 positivo. ¿Sí? Mientras que acá, en la segunda instancia, directamente diremos que x es menor que 1. Si nosotros hacemos la grafiquita de este caso, de esta situación, ¿no es cierto? Suponiendo que ande el 0 por acá, tenemos 1 y 3. Y acá, para la primera instancia, dice x menor que 3. O sea, todos los valores que estén por debajo del x, que en este caso vale 3, y va hacia el infinito negativo. Y por otro El lado, 1 ese, cuando, el ¿qué 1 pasa? negativo ese no cambia el signo en la desigualdad cuando pasa. No, porque para que cambie el signo de la desigualdad, vos tenés que analizar el coeficiente que acompaña a x. Es el único caso en el cual, si vos pasás o dividiendo o multiplicando, ese coeficiente es el que te puede hacer cambiar el signo de la desigualdad. Cuando vos pasás estos valores independientes, por ejemplo, hacia el otro lado, no te modifican nada lo que sería el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, para la segunda instancia, teníamos en 1, para ambos casos, fíjense, está abierto, ¿verdad? Porque tengo menor acá y tengo menor acá. Valores comunes entre estos dos conjuntos, sí, ¿verdad? Todos estos que están acá. Por lo tanto, podríamos expresar que el conjunto solución 1, ¿cuál sería? Aquel que va desde menos infinito hasta abierto en 1. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el segundo caso.
En el segundo caso, tenemos ahora que el numerador va a ser negativo. ¿Mm? Y el denominador ahora será positivo. O sea que de acá, nuevamente vamos a despejar x menor que menos 6. Como el coeficiente que acompaña a x es negativo, le cambia el sentido a la desigualdad. O sea que acá tendremos que x es mayor que 3. Y para esta segunda instancia, tenemos simplemente que x es mayor que 1. Si representamos estas dos en la gráfica, para la primera tenemos de 3, ahora valores mayores, ¿verdad? O sea que me voy a hacer infinito positivo. Y para la segunda instancia tenemos desde x mayores o iguales que 1 para sus valores, hacia también el infinito positivo. Valores comunes desde acá hacia el infinito, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto solución 2, ¿cuál será? El que estará formado por todos los valores comprendidos entre 3, abierto, y el infinito positivo. ¿Está claro? En este caso, el conjunto solución total, ¿cuál sería? Lo mismo de Menos recién, infinito 1. conjunto solución 1 unido al conjunto solución 2. O sea, desde menos infinito hasta 1 abierto, unido al conjunto de todos los números formados entre el 3 abierto y el infinito positivo. ¿Está claro? Esto no sé si se nota bien, pareciera que fuese un corchete, pero no, es un paréntesis. ¿Sí? ¿Está bien, Sí, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, a ver, hagamos uno más. Mientras ustedes van pensando y me dicen cuál quieren que hagamos, yo voy a estirar esto un poquito más porque nos vamos a quedar sin espacio. Ahí está. Con esto ya tenemos un poco más. Bien, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál hacemos? A ver las compañeras. ¿No están las compañeras? ¿No hay ninguna hoy? Bueno, a ver, los compañeros, ya que las chicas no quieren participar. El mismo ejercicio, ¿verdad, profe? Y sí, de 30. ¿Te ha quedado alguna duda de algún ejercicio anterior? No, no, profe. Ah, no, no, pues si había de última lo podemos resolver. Sí, estamos en el 30. Igual si querés alguno del 29 o del 30, ya se estarán dando cuenta que el criterio para resolverlo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí. Así que bueno, lo que ustedes me digan. El L, profe. El L. Bueno, L. sí, sí, L. Es parecido a este, ¿no? Por ahí yo buscaba alguna otra alternativa, pero bueno, listo, hagamos el L. Tenemos 16 sobre x menos 2 mayor o igual que 4. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es pasar este 4 al primer miembro y vamos a tener 16 sobre x menos 2 menos 4 mayor o igual
que 0. Sacamos como un denominador, en este caso, x menos 2. Y nos va a quedar x menos 2 dividido en x menos 2 es 1 por 16, 16. Menos 4 por, sabemos que implícitamente acá hay un 1. X menos 2 dividido en 1 es x menos 2 por 4. O sea que acá vamos a tener x menos 2. Y esto mayor o igual que c. Vamos a aplicar la propiedad distributiva acá para llegar a una expresión un poco más simple o que podamos hacer nosotros más simple. Menos 4 por x será menos 4x. Y menos 4 por menos 2 será 8 positivo. Entonces, x menos 2 acá, mayor o igual que 0. Bueno, si resolvemos, ahora este numerador tendremos que, como resultado, nos dará menos 4 más 16 más 8 es 24. Todo esto sobre x menos 2. Mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay alguna duda? No, profe. Profe, ¿de dónde sacó el 8? Y acá, 4 por 2, ¿cuánto es? Acá fíjate que estamos haciendo la distributiva. Menos 4 por x Listo, es menos perdí ahí 4x. en la distributiva. Menos 4 por menos 2 es menos 8. Perdón, 8 positivo. ¿Sí? Bueno, Bien. listo. Sí, me perdí en la distributiva. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ustedes que lo van siguiendo al ejercicio, hay algún o hubo algún problema de signos o vamos bien? Daría la impresión que vamos bien, ¿verdad? Bien. Sí. A ver. Ahora, fíjense, nos dice que este cociente que tenemos acá es mayor que 0, es decir, ya nos están diciendo es positivo, pero como tengo un igual, ¿es positivo o es 0? ¿Está? Para que sea positivo, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que el signo del numerador y el denominador tienen que ser como iguales, Igual. ¿verdad? O ambos positivos o ambos negativos. Pero también tengo la alternativa del 0. ¿Y cuándo un cociente vale 0? Cuando el numerador vale 0. Recordemos nuevamente que el denominador nunca puede valer 0. Entonces vamos a plantear un primer caso y decimos, el numerador, o sea, menos 4x más 24, puede ser positivo o puede ser 0. Entonces de acá, si nosotros despejamos, tenemos menos 4x mayor o igual que menos 24. Cuidado que acá el coeficiente que acompaña a x es negativo, eso significa que le va a cambiar el sentido a la desigualdad. O sea que x va a pasar a ser menor o igual, y 24 dividido en 4 es de 6. En este caso, 6 positivo. Pero además, hemos dicho que se tiene que cumplir que el denominador tenga el mismo signo, o sea que x menos 2 también tiene que ser positivo. Entonces, de acá, x será mayor que 2. Bueno, si nosotros hacemos o planteamos la grafiquita de esa situación, ¿qué nos daría? Bueno, si por acá está el 0, por acá el 2 y por acá el 6, para la primera instancia, fíjense, valores menores o iguales que 6. O sea que esto tiene que estar pintadito acá, el 6, y tomar todos los valores menores. Es decir, me estoy yendo hacia el infinito negativo. Pero en esta segunda instancia me dice que x toma valores mayores que 2. Como es mayor, simplemente vamos a tener un círculo vacío, en este caso, hacia el infinito positivo. Entonces, ¿hay valores comunes entre estos dos conjuntos? Sí, ¿verdad? Desde acá hasta acá. Entonces, el conjunto
solución 1 serán todos los valores comprendidos entre cuál y cuál valor. Abierto en 2, Entre Será 2 y abierto en 6. 2 y en 6, ¿cómo será? cerrado en 6. Y cerrado en Cerrado. 6. En 6. Entonces ya tenemos el conjunto solución 1. Vamos a ver, ¿cómo sería el conjunto solución 2? Bueno, para encontrarlo, lo que tenemos que tener en cuenta, perdón, antes que nada, vamos a poner el segundo caso. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso, ahora, vamos a considerar que los dos son negativos. Es decir, menos 4x más 24 tendrá que ser o podrá ser negativo o igual a 0. ¿Desde dónde? Bueno, tenemos que menos 4x será menor o igual que menos 24. Ahora, como el coeficiente que acompaña a x es negativo, le va a cambiar el signo a la desigualdad cuando lo pase al otro miembro. Entonces tendremos que x es mayor o igual que 6. Muy bien. Recordemos que ahora tenemos que decir y además el denominador también tiene que ser negativo. O sea que x menos 2 será menor que 0. Al despejar x, tenemos que x es menor que ¿quién? Que 2 positivo. Bueno, al hacer la gráfica aquí, ahora tenemos un 0 que nos sirve como referencia, un 2 y un 6 acá. Para la primera instancia, tenemos que tomar todos los valores por encima del 6, incluyéndolo. O sea, desde acá hacia la derecha o hacia el infinito positivo. Mientras que en la segunda instancia me dice que toma todos los valores que están por debajo del 2, sin considerarlo, así que vacío en 2 hacia el infinito negativo. Como hemos dicho que el i es sinónimo de decir intersección, de esta gráfica que estamos viendo, ¿hay valores comunes? No. No hay valores comunes, por lo tanto podemos decir que el conjunto solución 2 es ¿quién? El vacío. Por lo tanto, el conjunto solución total, que como ya hemos dicho, era el conjunto solución 1 unido al conjunto solución 2, ¿qué nos dará como resultado? Bueno, pongamos, conjunto solución 1, hemos dicho, abierto en 2, cerrado en 6, unido con el vacío. Y esto nos dará como resultado, ¿qué nos da como resultado? Solución 1. Conjunto solución 1. Nos va a quedar abierto en 2 y cerrado en 6. Este sería mi conjunto solución total a mi problemita planteado. ¿Sí? Recordemos que la unión también es sinónimo de ¿qué? De suma. ¿Sí? Es sinónimo de suma. Si yo a algo le sumo 0, obtengo lo que tenía como algo. ¿Sí? Por llamarle de alguna forma. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese una situación en la cual tengo que intersectar con el vacío, ahí sí, el resultado me daría vacío. ¿Sí? Porque la intersección también llevado a lo que sería una operación del álgebra sería el producto. Entonces, si algo lo multiplico por 0, obtengo 0. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. ¿alguna otra duda? ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? Porque ya vamos a arrancar con la unidad número 5. ¿Nadie tiene inconvenientes entonces? Bueno, listo. Vamos a pasar entonces ya a lo que sería la unidad 5. Vamos a sacar esto que tenemos acá para
hacer un poco de espacio. Si alguien tiene alguna duda sobre algún ejercicio, vuelvo a decirle lo que les dije antes, lo pueden plantear en el grupo y de esa manera si alguien tiene quizás la misma duda, lo podemos plantear. Si hay algún compañero que no entiende el ejercicio, lo quiere desarrollar, colaborar, sería buenísimo también para que esto se haga bastante más participativo, ¿no? Que esto no sea simplemente un monólogo. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar o vamos a dar inicio a lo que sería la unidad 5. Y es ya la última unidad. Ya vamos llegando de a poquito a la finalización. Y esta unidad 5 tiene el nombre de funciones. Bien. Si yo les digo, a ver, que alguien me defina qué es una función, ¿alguien estaría en condiciones de poder hacerlo? No es necesario inventar nada. Si no lo saben, no hay ningún problema. Obviamente para eso estamos nosotros, para explicar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué es una función? Una función, vamos a decir, que es una relación que existe entre dos conjuntos de elementos. ¿Sí? Vamos partiendo y teniendo conceptos bien claritos. Es una relación que existe entre dos conjuntos. ¿Sí? Al conjunto de un elemento le corresponde uno y solamente un elemento del otro conjunto, ¿sí? Esto les puede parecer a muchas palabras o a un trabalengua, pero ya lo vamos a ir desmenuzando. ¿Está claro? Entonces, a ver, vamos a plantear lo que decía ahí. Si yo tengo un conjunto acá, y acá voy a poner otro conjunto. ¿Sí? Voy a poner otro conjunto acá. No es necesario ni que sean iguales ni nada. ¿Sí? Y yo digo, es una relación que existe entre estos dos conjuntos, para los cuales a cada uno de los elementos de este conjunto le corresponde solamente uno de estos. ¿Sí? A este primer conjunto yo le voy a llamar dominio. Y a este segundo conjunto yo le voy a llamar rango. ¿Está? Este también se le llama codominio, si ustedes quieren, o si lo leen, quizás en algún ejercicio de práctico, ¿sí? Decir rango o codominio es lo mismo, ¿eh? También algunos le llaman imagen. Bien. Entonces, estamos diciendo que hay una relación entre esto y esto. Entre esto y esto. Entre este y este. ¿Sí? O sea, a cada elemento del dominio, ¿qué podríamos llamarlo? X1, X2, Xn. Acá va a haber una correspondencia. Y esto será I1, I2 y N. ¿Se dan cuenta? A cada valor del dominio le corresponde uno y solamente uno del valor del rango. Eso se tiene que dar para que esto sea considerado una función. ¿Sí? Cuando ustedes ya sean oficialmente alumnos y sean alumnos míos además en análisis matemático, vamos a definir esa palabrita que hemos dicho recién, que es la relación, ¿sí? En la cual
nos vamos a plantear una situación de qué fue primero, la relación o la función, así como en algún momento históricamente se planteaba quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Sí? La función es un tipo de relación, es decir, fíjense, estoy diciendo que la relación también es un caso en el cual se plantean estas correlaciones o estas correspondencias, ¿no? Pero ahora estamos viendo funciones. Vuelvo a repetir, función que es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? En la cual a cada elemento de un conjunto al cual vamos a llamar o denominar dominio, le corresponde uno y solamente un único elemento del otro conjunto al cual vamos a llamar rango, codominio o imagen. ¿Está claro, chicos? ¿Quedó claro eso o no? Sí, profe. Sí, Bueno, cuidado que esta grafiquita, y cuando decimos uno y solamente uno, se podría dar que, por ejemplo, para otro valor le corresponda este mismo, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? Que quizás yo pueda tener esto. Esto. ¿Sí? Pero fíjense que no me voy en ningún momento de lo que dice la definición. A cada uno de ellos, de los valores del dominio, le corresponde uno del rango. Ahora, que para varios valores de esto, de lo mismo acá, bueno, eso ya es otro tema. Pero para x2 me da y2. Para xn también me da y2. Lo que no es válido, lo que no es válido, es que esto fuese así. ¿Sí? Perdón. Para que esto fuese así. ¿Ven? Acá estamos diciendo que para un valor del dominio estoy obteniendo 2 de rango. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no puede ser. Eso es lo que sería justamente la definición de relación. Cosa que acá no estamos viendo función. ¿Quedó claro, chicos, cuál es la diferencia? sí. Bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunta. Y no me quedó muy claro lo que estuvo explicando que no correspondería, digamos, a la función. Claro, porque en la definición a vos te dice que a cada valor del dominio le corresponde solamente uno del rango. Y es lo que tenemos mostrado acá con las flechitas, ¿verdad? Con estas líneas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo hago esto, ¿qué va a pasar? A un valor del dominio le están correspondiendo ¿cuántos valores de rango? 2. Entonces, eso no es una función. ¿Está claro? Sí, ¿Ahora sí? ahora sí, Bien. gracias. Perfecto. Después vamos a ver que hay algunas, algunas aclaraciones más sobre este concepto que nos van a permitir ir encontrando otras cosas más interesantes dentro de lo que es el análisis de la función. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de función, también vamos a hablar, o vamos a hacer mención muchas veces a lo que es la terminología. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de función, decimos que hay también una variable que está en función de otra. A ver, para que quede claro, en este caso vamos a decir que el rango depende de lo que sería el dominio. ¿Sí? Los valores que el rango puede asumir van a depender de los valores que toma el dominio. Todos los valores de rango también se los puede denominar, o a estas variables, a este conjunto, se les llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del dominio. ¿Está claro? Esto es dependiente. Y a estas del dominio se las llama variables independientes. ¿Está claro? A ver,
Si yo digo, por ejemplo, que la distancia que un auto recorre está en función del tiempo, y eso es cierto, ¿verdad? Casi todo manejan los que están acá. Sí, Moto, bicicleta, lo que sea. Bueno, ustedes sabrán que la cantidad de distancia que ustedes pueden recorrer está ligada ¿a qué? Al tiempo, ¿verdad? Si yo voy en un auto y en el auto estoy andando 10 minutos, voy a recorrer una distancia. Y si en el mismo auto, a la misma velocidad, manejo 3 horas, bueno, obviamente voy a estar en la ruta una distancia mucho mayor, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo digo que la distancia, para ese caso, va a estar en función del tiempo de la siguiente manera. 5t cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál la independiente? El 5 la independiente. No, el 5 es una constante, no es una variable. D es lo dependiente. D es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la distancia depende del tiempo que yo tenga en el recorrido. O sea que, dicho de otra manera, el tiempo sería la variable independiente. ¿Se dan cuenta? La distancia recorrida va a depender de quién? Del tiempo que esté en movimiento. ¿Sí? Una forma de expresar esto es la siguiente, decir que la distancia está en función del tiempo. Esta sería la nomenclatura para expresar una función. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto, por ejemplo? Les hago una consulta, ya que estamos y de paso vamos relacionando algunas cosas. ¿Ustedes ya empezaron a ver movimiento rectilíneo en física? Sí. Sí, buenísimo. Si yo les digo la velocidad, ¿sí? La velocidad, ustedes la definen, velocidad media, por supuesto, la definen como ¿qué? Como el desplazamiento por el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, acá estamos diciendo que la velocidad depende del tiempo. O sea que en este caso, B sería la variable dependiente, mientras que T sería la variable independiente. ¿Se dan cuenta? Si lo queremos expresar en la nomenclatura de función, estamos diciendo que B es una función del tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, Bueno, esto es para que vamos entendiendo un poquito el concepto y además la nomenclatura con la cual vamos a trabajar. Cada función que nosotros podamos encontrar tiene asociada una gráfica, por supuesto. ¿Es necesario conocerse todas las gráficas? Y no. No, porque llega un punto en el cual tratar de conocer todas las gráficas sería imposible. Pero sí uno puede tener ciertas nociones al momento de encontrarse con una función determinada. Por ejemplo, si una función es entera, ¿eso qué significaba? Llevado a polinomio, vamos a hacer un rollback. ¿Qué pasaba cuando un polinomio o cuando una ecuación era entera? Era cuando el grado que tenía la variable estaba expresado como ¿qué? Como un entero positivo, ¿se acuerdan? Eso significa que vamos a hacer, además, una clasificación muy rapidita de esto. Cuando el exponente de la variable en cuestión sea 1, vamos a decir que la gráfica es una gráfica de una función lineal. ¿Sí? Cuando el grado es 1, es una función lineal,
y es representativo ¿de qué? De una recta, ¿sí? Entonces, una función lineal, si ustedes quieren, le ponemos grado 1, es equivalente a decir que su gráfica sería la de una recta. Cuando la función es cuadrática, bueno, acá no hay mucho para explicar. ¿Qué significa? Que el grado es ¿cuánto? Que el grado es 2. 2. Y esto sería equivalente a decir que la gráfica corresponde a una parábola. ¿Sí? Estas dos son las que en líneas generales vamos a trabajar. Seguramente vamos a ver otras, como por ejemplo una hipérbola, ¿sí? Pero ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan el concepto de función. Si no lo han entendido, tenemos gran parte, miren lo que les voy a decir, gran parte de este capítulo prácticamente listo. Lo único que tendríamos que ver son casos especiales. ¿Pero ha quedado claro eso o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. A ver. Supongamos lo siguiente. Yo voy a decir que dado los siguientes conjuntos, A, como son conjuntos, los elementos están encerrados entre llaves, y digo, este es menos 2, menos 1. No sé quién está con el micrófono abierto, chicos, le voy a pedir que por favor lo silencien. Y ahora, el otro conjunto que será el conjunto B, cuyos elementos serán el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y digo, definimos una función de A en B. Definimos una función de A en B. ¿Qué consiste en elevar el cuadrado? ¿Sí? Cada elemento de A. ¿Está? Entonces, como definimos A en B, es lo mismo que decir que B está en función de A. Y fíjense que lo que dice es que cada elemento de B se obtiene a partir de elevar al cuadrado cada elemento de A. Dicho de otra manera, B sería igual a A cuadrado. ¿Está? Si nosotros formamos eso acá en nuestro conjunto y decimos, acá está A y acá está B. Entonces yo digo, bueno, en A está el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y acá en B tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo armaríamos esa relación entre estos dos conjuntos? A ver, ¿qué les parece? Primero, recordemos qué es lo que decía, y era la relación de 1 a 1. A un elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. ¿Está? Si yo a menos 2 lo elevo al cuadrado, ¿obtengo algunos de estos números que están acá? Y sí, ¿verdad? Sí. Si a menos 2 lo elevo al cuadrado, ¿obtengo quién? 4. O sea que hasta acá, con este primer elemento, se está cumpliendo que a un elemento del dominio le corresponde 1 del rango. Si a menos 1 lo elevo al cuadrado, el resultado está aquí en B. Y sí, si a menos 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. Muy bien. Si a 0 lo elevo al cuadrado, el resultado está acá. Y sí, 0 al cuadrado es 0. Si a 1
lo elevo al cuadrado, el resultado está acá. Y sí, 1 al cuadrado es 1. Y por último, si a 2 lo elevo al cuadrado, el resultado está aquí. Y sí, porque 2 al cuadrado es ¿cuánto? 4. La pregunta es, ¿esto que tenemos acá representado es una función? Sí, Sí, es una función, porque a cada valor del dominio le corresponde 1 del rango. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿y acá qué pasa con el 1? Bueno, para -1 me da 1 y para 1 también me da 1. Eso significa que para cada valor del dominio yo obtengo un valor del rango. Recuerden que hemos dicho de que esto se puede dar, es decir, que para diferentes valores del dominio yo puedo tener valores repetidos en el rango. Lo que no puedo tener es el caso contrario, que para 2 valores del rango yo obtenga el mismo de dominio. ¿Sí? ¿Ha quedado claro eso? sí, Bien. Entonces, acá ya vamos entonces entendiendo un poco este concepto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Con respecto al tema de la notación, como les había dicho, lo íbamos a expresar de esta manera que creemos es la más simple, ¿no? Es decir, hay una variable en función de otra. En este caso nosotros vamos a ver funciones de una variable que dependen solamente de otra. Ustedes cuando vayan avanzando en su carrera se van a dar cuenta que puede haber variables que dependan de más de una variable. ¿No es cierto? Eso ya lo van a ir viendo entonces a medida que vayamos avanzando. En líneas generales, nosotros denotamos una función de la forma siguiente. Y es igual a una f de x. Esta es una forma estándar en la cual generalmente se expresa una función. Ahora, ya hemos visto que a mí lo que me interesa es conocer el concepto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos una función se expresa de la forma y igual a f de x, y a ustedes en un examen les dicen que a, o como en el caso que hemos visto, cuando b depende de a, muere. Muere. ¿Sí? Son como el Chavo. El Chavo se lo sabía con manzanas. ¿Me entienden? Entonces, lo que a mí me interesa es que el concepto de función se entienda. El valor o el nombre de las letras no me interesa. Lo que sí, yo tengo que tener en claro que hay una variable que está en función o que depende de otra, independientemente de quién, del nombre de la variable. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Pero esto quiero mostrarles porque generalmente, se suele expresar de manera estándar esto que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Y igual a f de x. En donde y sería ¿quién? La variable dependiente y x será la variable independiente. El conjunto de todos los x que puedo tomar se llama ¿cómo? Dominio. Mientras que el conjunto de todas las y será llamado rango. O también codominio o imagen. ¿Está claro, chicos, eso? Fíjense que acá decimos, además, de que no siempre x van a poder ser todos los valores. Habrá funciones, de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos, que x podrá tomar o no. ¿Sí? Insisto, ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, eso? sí. Muy bien. Sí, Perfecto. Perfecto. Vamos a ir analizando algunas cositas que son muy importantes también. Dentro de lo que son las representaciones, vamos a mencionar dos. Ustedes van a ir viendo esto, por supuesto,
a medida que van avanzando también, que cuando tenemos la forma y igual a f de x, a esto se lo llama forma explícita. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, yo a esto lo igualo a 0, es decir, hago y menos f de x igual a 0, en donde fíjense, acá yo puedo decir que esto se convierte de alguna manera en una f grande que depende de dos variables. ¿Sí? Va a depender de x y y. Y a esto está igualado a 0, a esto se le llama forma implícita. ¿Sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. Vamos a ir quizás hablando de ello en este capítulo, pero no va a ser a lo que es el concepto nuestro de función. ¿Está claro? Por lo menos en el desarrollo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Dónde graficamos o dónde vamos a representar nuestras funciones? Bueno, en el plano, ¿sí? O sea que la gráfica se la realiza en el plano. ¿Qué significa realizarlas en el plano? Bueno, significa que yo voy a tener un sistema de ejes coordenados, x, y es en donde vamos a realizar nuestras gráficas. Lo que tengo que tener bien claro también es cómo identifico un punto en el plano. Bueno, un punto generalmente está conformado por dos coordenadas, justamente la coordenada x y y, que no cambian para nada su orden. O sea, la primera corresponde a x y la segunda para y. ¿Está? Si, por ejemplo, yo digo, quiero ubicar el punto menos 3, 2. Eso significa que en X yo me voy a tener que mover 3 unidades hacia el lado negativo a partir del 0, que es el punto en donde se cruzan los ejes. Entonces voy a hacer menos 1, menos 2, menos 3. Y ahora, en Y voy a tener que tomar 2 unidades positivas, es decir, desde 0 hacia arriba. 1 y 2. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que voy a hacer es trazar paralelas a los ejes. Es decir, si estoy en Y, voy a trazar una paralela a X. Y si estoy en X, voy a trazar una paralela en Y. ¿Sí? ¿Está claro? Y en el punto de intersección de esas paralelas, ahí va a estar el punto P. ¿Está? Aquí va a estar el P, entonces, de coordenadas X, Y. ¿Está claro? Obviamente yo me voy a tener que manejar dentro del plano en función a los valores de X y Y, ¿verdad? Y así voy a poder ir identificando los puntos en el plano. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Si hay algo que no se entienda, por favor, vuelvo a insistir. ¿Sí? Pregunte. Bien. Vamos a ver lo que se llama criterio de la recta vertical para saber si una determinada gráfica que se presenta es o no función. ¿Sí? Supongamos que en un plano coordenado, supongamos, vamos a armarlo así, después vemos qué es lo que sucede. Y yo digo, acá está Y y acá está X. Y yo tengo esta función, a ver, no sé, una gráfica bien caprichosa. Tengo una función que me describe esa gráfica. Hay un criterio, justamente, que se llama de la línea vertical. Eso significa que si yo trazo verticales aquí, es decir, rectas que son paralelas al eje y estas cortan a la gráfica en un único punto,
Esa gráfica es representativa de una función. Si yo me fijo, esta la corta aquí, esta la corta aquí, esta la corta aquí, ¿ven? Y a la gráfica la corta en un solo punto. Entonces, esto sería considerado una función. ¿Está? Vamos a ver otra gráfica que también podríamos plantear ahora y decir, bueno, acá yo tengo X y ahora vamos a poner Y aquí. Y veamos qué sucede. Si yo tengo Y y tengo X aquí, y ahora digo, esto va a ser algo así. ¿Sí? También es la gráfica de una representación que nosotros podemos tener, ¿verdad? Pero veamos, si ahora yo, bueno, perdón, no era esto lo que quería hacer. Si ahora yo trazo una línea vertical, fíjense qué pasa. ¿En cuántos puntos está cortando esa línea vertical a la función? Bueno, la está cortando en más de un punto. ¿Sí? La está cortando aquí, la está cortando aquí, la está cortando aquí. ¿Se dan cuenta? O sea que cada una de esas líneas verticales corta en más de un punto a la gráfica. Eso significa que esto no es función. Y fíjense, si yo tomo como referencia, no sé, este valor que está acá, y yo digo, eso corresponde ¿a quién? A un valor eventual que podría ser x1. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué pasaría? Para un valor de x, ¿cuántos valores de y estoy obteniendo? 3, ¿verdad? Estoy obteniendo este, y estoy obteniendo este. O sea que, desde el punto de vista de la definición, esto no sería una función. Porque para un mismo valor de dominio, estoy obteniendo ¿cuántos de rango? Para esta gráfica, estoy obteniendo Es 3. Y recordemos que la definición me dice que para cada valor del dominio, yo tengo uno solo del rango. ¿Está claro? Entonces, si a mí en un examen, por ejemplo, me ponen una gráfica y me dicen, utilizando el criterio de la recta vertical, diga si se trata de una función o no, lo que voy a tener que hacer es justamente analizar esto y ver si a la gráfica la corto en más de un punto o no. Si la corto en solamente un punto, esa será considerada función. Caso 1 o el que tenemos a la izquierda. Caso contrario, si yo tomo una recta vertical y esa recta corta a la gráfica en más de un punto, eso ya no será función. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende ese concepto? Sí se entiende. Buenísimo. Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a encontrar o a resolver una función también dependiendo de lo que pase. Sí, ¿Podría mandar la contraseña de la asistencia? a las 12 menos 5 la voy a pasar. Ah, bien. Bueno, ¿cómo podríamos ir trabajando y haciendo ya algunas operaciones, algún trabajo específicamente con funciones? Para resolver una función, desde el punto de vista, desde el análisis que vamos a hacer de la misma, tenemos un primer concepto que es el de intersección con los ejes. Intersección con los ejes. En este caso, obviamente cuando hablamos de ejes coordenados, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa con X y qué es lo que pasa con Y cuando yo tengo una función determinada. Y fíjense, el procedimiento es bastante simple.
hablar de intersección, que yo voy a hacer una nomenclatura particular y voy a decir intersección utilizando el signo de intersección, con el eje X. ¿Sí? Para encontrar la intersección con el eje X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se hace y igual a 0. Recordemos que estoy utilizando la nomenclatura de función y igual a f de x. ¿Ok? Y despejo el o los valores de x. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, voy a poner las dos cosas y hacemos el ejemplito para que quede claro. Y la intersección con el eje y, ¿qué es lo que hace? Bueno, se hace al revés. Hago 0 ahora la otra variable. ¿Sí? Hago 0x. Recordemos que hablar de intersección con el eje x y decir despejo los valores de x significa que estos valores de x son ¿quiénes? Lo que nosotros llamábamos, ¿se acuerdan? Raíces o ceros. ¿De quién? De la función. ¿Está claro, chicos? Bien. A ver. Supongamos que yo digo, tengo una función que va a ser de la forma 4x más 2y menos 8 igual a 0. Primero que nada, esta función que yo tengo acá, ¿de qué manera está expresada? ¿En forma implícita o explícita? Implícita. Implícita porque está igualada a 0, ¿verdad? Implícita. Muy bien, primera condición. Segundo, para que yo pueda hacer mejor esto de la intersección, a mí me conviene llevarla a la forma explícita. ¿Está? Ahora, ¿es condición obligatoria? No, porque lo podríamos trabajar directamente desde acá también. ¿Está? A ver, nosotros dijimos que si ahora yo quiero saber si esta función intersecta al eje X y al eje Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, si quiero saber la intersección con el eje X, tengo que hacer Y igual a 0. O sea que acá voy a tener 4 por X más 2 por 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque decíamos Y era igual a 0. Menos 8 igual a 0. Y ahora yo tengo que despejar el o los valores de X. O sea que de acá yo voy a tener que 4x menos 8 es igual a 0. Este 8 pasa a ser otro miembro, que va a pasar positivo en este caso, y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo, razón por la cual x va a ser igual a 2. O sea que hay un valor en donde esta función corta al eje x y es justamente en x igual a 2. Ahora lo que hacemos es la otra, es la intersección con el eje y. Es decir, voy a hacer x igual a 0. O sea que voy a tener ahora 4 por 0 más 2y menos 8 igual a 0. ¿Ven? Ahora cambio, ahora hago la otra variable igual a 0. Entonces, de acá tendremos que 2y menos 8 es igual a 0, o bien decir que 2y es igual a 8 positivo, y al despejar, y voy a tener que este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, 8 dividido en 2 es de 4. O sea que esta función que nosotros hemos puesto como ejemplo,
que estaba de manera implícita y que además es una función de tipo lineal. ¿Por qué? Porque las variables que intervienen están elevadas a la primera potencia. ¿Sí? Va a intersectar al eje X en 2 y va a intersectar al eje Y en 4. ¿Está? Ahora, ¿cómo podemos terminar de cerrar esto? ¿Cómo hago la gráfica de mi función? En ese caso, para poder hacer la gráfica, lo más recomendado, ahí sí, es llevar nuestra función implícita a la forma explícita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente despejando Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos, voy a poner de nuevo la gráfica, perdón, la ecuación de mi función para que tengamos todo bien clarito. Y como les dije, para llevarlo a la forma explícita vamos a despejar Y. Acá está Y, así que todo lo demás lo voy a pasar al otro miembro, ¿sí? Menos Y va a ser igual a menos 4x más 8, ¿verdad? Este era positivo, pasa a negativo, el 8 era negativo, pasa a positivo. Y ahora, este 2 que está multiplicando acá, lo voy a tener que pasar dividiendo a cada uno de los términos que tengo acá. O sea, que Y, en definitiva, será menos 4 dividido en 2x más 8 dividido en 2. Si ustedes quieren hacer, y se puede, las simplificaciones necesarias las pueden hacer sin ningún problema. O sea que Y pasaría a ser menos 2x más 4. ¿Sí? Ahora fíjense, es la forma en la cual nosotros podríamos decir que esto está representado como lo habíamos puesto al principio. Es decir, cuando decíamos que Y está en función de X, ¿ven? Ahora decimos, la variable dependiente está igualado a una expresión en donde hay X y, como en este caso, inclusive el término independiente, ¿ven? Acá tenemos Y como variable dependiente, ¿sí? Que está igualado a una expresión en donde aparece el literal X y en donde además, en este caso, hay un término independiente. ¿Siempre tiene que haber un término independiente? No. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, para poder hacer la gráfica de una función, lo que vamos a hacer es lo que se llama tablita de valores. ¿Sí? Vamos a hacer una tabla de valores. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer dos columnitas bastante simple, y vamos a decir, acá voy a poner los valores de X, y acá voy a poner los valores que va a asumir Y. Recordemos que Y es igual a menos 2x más 4. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una función lineal, en realidad no hace falta más que dos valores. No hace falta más, porque nosotros sabemos, desde el punto de vista geométrico, que para que yo pueda trazar una recta solamente necesito dos puntos de referencia. ¿Sí? Y vamos a ver que cuando hacemos la intersección de los ejes en una función lineal, con esos dos puntos bastaría para que yo pueda trazar una recta. ¿Sí? Bastaría con ellos. Pero bueno, vamos a tratar de buscar otros valores para ver qué sucede. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Veamos qué pasa cuando X vale 1. Cuando X vale 1, yo tengo que reemplazar aquí el X por 1. O sea que voy a tener menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 4, esto me da 2. ¿Qué pasa cuando X vale 2, por ejemplo? A ver, si no me equivoco, a X lo teníamos con 2 arriba. Sí, no lo vamos a poner al 2, vamos a poner el 3. Recordemos que yo puedo poner acá, porque no tengo ningún tipo de restricción, puedo poner otro valor. ¿Sí? Cualquier número real. Pueden ser
números enteros, como lo estamos haciendo acá, o decimales, fraccionarios, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Cuando x vale 3, yo tengo menos 2 por 3 es menos 6. Menos 6 más 4, esto me da menos 2. Bueno, y así yo puedo hacer todos los valores que yo quiera y armar la tabla con la cantidad de valores que yo quiera. Obviamente, a mayor cantidad de valores, más precisa va a ser la gráfica. En este caso, cuando yo tengo una función lineal, no hace falta muchos valores, porque como les dije, una función lineal es representativo de una recta. Y para trazar una recta solamente me hacen falta 2 puntos. ¿Está? Bien. Yo voy a llevar ahora estos valores justamente a un sistema de ejes y vamos a ver cómo los representamos. Vamos a armar nuestro sistema de ejes acá, lo más prolijito posible. Ustedes ahí en sus casas con la regla, todo bien, lo van a hacer mucho mejor que yo seguramente. Entonces, fíjense que estos que yo tengo acá no son ni más ni menos números, ¿verdad? Que son ni más ni menos que la representación de ¿qué? De un punto. Entonces yo voy a ir marcando todos estos puntos que tenemos acá. Cuando x vale 1, suponiendo que este es el valor 1, ¿cuánto vale y? Y vale 2, o sea que acá voy a tener que marcar 1, siguiendo por supuesto la misma escala, ¿no? Lo voy a hacer más chiquitito si ustedes me permiten, porque quiero mostrarles algo más después. Suponiendo que acá esté el 1, entonces acá me da 2. Y habíamos dicho que trazábamos las líneas paralelas a los ejes, o sea que acá voy a tener, ahí va a estar el punto 1. ¿Sí? Acá está el punto 1. Bueno, ahora vamos con el otro. Cuando x vale 3, o sea, cuando x vale 3, y vale menos 2. O sea que ahora me voy yendo hacia abajo. Bueno, trazo acá la paralela x, trazo la paralela y, y acá tengo el otro punto. Bueno, como les había dicho, simplemente con esos 2 puntos yo ya puedo trazar mi gráfica, porque en este caso simplemente se trata de una recta. ¿Sí? Se trata de una recta. Entonces, esto sería algo así aproximadamente. Perdón, esto me ha marcado cualquier cosa acá. Así que vamos a hacerlo acá a mano. Vamos a tratar de que salga a mano. Si yo hubiese mantenido la escala también, bueno, esto hubiese sido otra cosa, ¿no? Ahí esto se va para acá arriba. ¿Sí? Y acá yo tendría lo que sería la recta o la función que yo tengo. Si nosotros nos fijamos, habíamos dicho de que nuestra función cortaba al eje X, ¿en dónde? En 2. Y fíjense, miren, ¿dónde corta o dónde está cortando nuestra recta? Al eje X. En 2. ¿Lo ven? Y si yo ahora trazo los valores hacia arriba, fíjense que acá tengo el 4, que es en donde la función cortaba el eje Y era justamente en 4 positivo. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, estamos viendo que hay correspondencia entre lo que tenemos como intersección y luego de graficar la función. Eso significa que nuestro trabajo, por lo menos hasta acá, está bien. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bueno, miren que este tema va en el examen, así que por favor estén atentos. Bien, a ver, hagamos otro ejemplito un poquito más interesante.
Supongamos que yo digo f de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Recordemos que decir f de x es lo mismo o equivalente a decir ¿quién? Y. Bien. A ver, si yo les digo, quiero saber si esta función corta al eje X y al eje Y. ¿Y en dónde? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, como ya vimos, para intersectar con el eje X, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer Y igual a C. O sea que me quedaría X cuadrado menos 5X más 6 igual a 0. Y fíjense que acá me queda una ecuación cuadrática, ¿verdad? Me ha quedado una ecuación cuadrática para resolver por el método que ustedes más quieran. Si, por ejemplo, usamos Bhaskara, esto sería x12 igual. Acá siempre identificamos quién es A o cuánto vale cada uno de esos coeficientes. A vale 1, ¿verdad? B vale ¿cuánto? Menos 5. Y C, ¿cuánto vale? Vale 6 positivo. Entonces, si yo aplico Bhaskara, habíamos dicho que era menos B, menos por menos más, acá yo voy a tener 5, más menos la raíz de b cuadrado, menos 5 al cuadrado es 25, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que en este caso vale 6. Todo sobre 2 veces a, o sea, 2 por 1. Bueno, dicho esto, vamos a tener entonces que x12 es igual a 5 más menos la raíz. Acá tengo 25. Menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por 6 es menos 24. Menos 24. Sobre 2 directamente. O sea que de acá, fíjense, yo voy a decir que x1, en definitiva, va a ser igual a 5. 25 menos 24 es 1 y la raíz de 1 es justamente 1. Voy a tener 5 más 1 sobre 2, con lo cual obtengo el valor 3. Y x2 será 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 es 4. 4 sobre 2 es 2. O sea que sí, esta función va a cortar a x en 3 y también la va a cortar en 2. ¿Está? Bien. Ahora veamos si esta gráfica va a intersectar al eje Y. ¿Se puede dar el caso en el cual no haya intersección? Sí. Sí se puede dar. Y además todo depende de la función. Entonces, para intersectar con el eje Y, hago x igual a 0. O sea que Y va a ser igual, en nuestro caso, a 0 cuadrado menos 5 por 0 y más 6. Y fíjense que efectivamente nuestra gráfica va a intersectar al eje Y. ¿En qué valor? En 6. Porque este término se anula y este término también se anula. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Sí, profe. A partir de acá, si uno tiene una idea de cómo es la gráfica de una parábola, uno ya la puede ir describiendo. O bien, como les había dicho en un instante, hace ratito, nosotros podríamos hacer lo que se llama que tablita de valores. Es decir, darle a X una cierta cantidad de valores, siempre y cuando estos sean permitidos, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, vamos a ver cuáles son los valores que toma Y, y luego vamos a unir esos puntos. ¿Está claro? Igual ya vamos a dar, un poquito más adelante,
algunos tips, ¿no es cierto?, que nos van a permitir hacer las gráficas un poquito más rápido, o por lo menos esbozarlas, ¿sí? La forma en la cual una gráfica lineal se puede hacer, ya lo hemos explicado, ¿sí? Es bastante simple. Ahí simplemente con tomar dos valores de X, yo ya puedo resolver mi problema, o inclusive tomando los puntos de los cuales la recta intersecta a los ejes, ya tendría 2 puntos y poder realizar el trazo de la misma sería bastante más simple, ¿no es cierto?, que tener que seguir buscando cosas. Muy bien. Vamos a ver un concepto muy rápido y ya les paso ya mismo la asistencia. Ahí está. Y bueno, voy a hacer una cosita. Yo voy a terminar aquí por hoy, porque la verdad ya entraríamos luego a lo que es la clasificación y me gustaría terminar este concepto, si ustedes me lo permiten, lo vamos a terminar mañana, que es el de función creciente-decreciente, y ya entramos a la clasificación de funciones para empezar a trabajar, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir bien. entonces acá. Me avisan si es que hay algún tipo de inconveniente.